La NASA dice que la Voyager 1 está enviando de nuevo información utilizable a la Tierra, pero esa sencilla actualización oculta una verdad mucho más inquietante y complicada. El objeto más distante jamás construido por el hombre comenzó a transmitir datos que no tenían ningún sentido. No era silencio, era desorden. Durante semanas, las señales llegaron fragmentadas e incoherentes, desprovistas de cualquier telemetría reconocible. Parecía la avería final de una máquina que había estado a la deriva por el espacio durante casi medio siglo. Mientras los ingenieros trabajaban con capas de ruido y señales corruptas, se dieron cuenta de que no se trataba de un simple fallo. La Voyager no solo había fallado, sino que había entrado en un territorio que la humanidad nunca había explorado por completo. Antes creíamos que el límite del sistema solar era un límite preciso. Nos equivocábamos. La Voyager cruzó una región tan turbulenta e impredecible que incluso la NASA tuvo dificultades para interpretar lo que observaba. Lo que la sonda encontró está cambiando la forma en que definimos el límite entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar. Y si el límite no fuera un final, sino el comienzo de algo mucho más extraño. A casi 24.000 millones de kilómetros de distancia, se está descifrando un mensaje. Para comprender por qué estos nuevos datos son tan asombrosos, primero hay que comprender lo cerca que estuvo la Voyager 1 de perderse para siempre. A finales de 2023, las transmisiones de la nave espacial dejaron de tener sentido. En lugar de flujos de datos ordenados, la Tierra recibía secuencias interminables de unos y ceros que no se ajustaban a ningún patrón conocido. Era como recibir un mensaje de un conocido, solo que no eran más que símbolos aleatorios y sin sentido. A eso se enfrentaban los ingenieros de la NASA. Las primeras comprobaciones apuntaban a un fallo de hardware, pero un análisis más profundo reveló un problema más grave. Una sección de memoria dañada dentro del sistema de datos de vuelo de la Voyager. No se trataba de un simple fallo de software. Un solo chip, más pequeño que una uña, probablemente fue alcanzado por radiación cósmica de alta energía. Sin la protección de la atmósfera terrestre, las naves espaciales son bombardeadas constantemente por partículas capaces de desgarrar los componentes electrónicos y alterar los bits de la memoria. Ahí fuera, la estática no es solo una interferencia, puede ser fatal. Se habían borrado o alterado instrucciones cruciales. La Voyager seguía funcionando, pero hablaba un idioma alienígena. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA observaban una máquina que parecía viva, pero inalcanzable. La única solución posible era reprogramar el sistema de datos principal de la Voyager de forma remota, desde distancias interestelares. Esto nunca se planeó. Construida con tecnología de la década de 1970, la Voyager 1 opera con menos de 70 kilobytes de memoria, más pequeña que un encabezado de correo electrónico moderno. No había copias de seguridad, ni sistemas redundantes, ni procedimientos para una solución como esta. El equipo tuvo que reescribir manualmente el código esencial, traducirlo a binario sin procesar, asignarlo a las ubicaciones de memoria no utilizadas y transmitirlo pieza por pieza. Cada comando tardó aproximadamente 22 horas en llegar a la Voyager y otras 22 horas en recibir la confirmación. Un solo error, un bit mal colocado, podría haber interrumpido la misión definitivamente. 3 semanas de silencio, pruebas y riesgos calculados, finalmente llegó una nueva señal. Los datos estaban estructurados, eran legibles y estables. La Voyager 1 había reiniciado con éxito su sistema, recuperándose de una falla que ninguna nave espacial estaba diseñada para sobrevivir. Realizó una reparación a nivel de sistema, a más de millones de kilómetros de distancia, sin margen de error, y funcionó. Que la Voyager siga funcionando es extraordinario. Este es el legado de una misión que nunca se esperó que durara. Lanzada en 1977, la Voyager fue diseñada para un viaje de unos 5 años. Ese año, se prepararon en Cabo Cañaveral 2 naves espaciales casi idénticas, la Voyager 1 y la Voyager 2. Sus computadoras eran menos potentes que una calculadora básica. El objetivo era ambicioso, pero limitado: estudiar los planetas exteriores, enviar imágenes y concluir la misión. Todo dependía de una rara alineación cósmica, una disposición precisa de los planetas que ocurre solo una vez cada 176 años. Esta alineación permitió a las sondas usar asistencia gravitatoria, desplazándose de un planeta gigante a otro y acortando drásticamente los tiempos de viaje. La NASA sabía que esta oportunidad no volvería en generaciones, y la aprovechó, consciente de que la supervivencia más allá de Saturno era improbable. Los paneles solares eran inútiles a tales distancias, por lo que cada sonda dependía de un generador termoeléctrico de radioisótopos, una fuente de energía.
Nuclear que convierte el calor de la desintegración radiactiva en electricidad. Suministra solo una pequeña cantidad de energía, pero puede durar décadas. La Voyager 2 fue la primera en despegar el 20 de agosto de 1977. La Voyager 1 la siguió 16 días después. A pesar de despegar en segundo lugar, la Voyager 1 siguió una trayectoria más rápida y pronto superó a su gemela. Ambas naves espaciales se dirigían hacia una oscuridad que nunca debieron soportar. Carecían de inteligencia artificial, procesadores de respaldo y capacidad de adaptación. Eran instrumentos metálicos lanzados a ciegas al vacío y de alguna manera seguían funcionando. Cuando la Voyager 1 llegó a Júpiter en 1979, las imágenes que transmitió transformaron la astronomía para siempre. Júpiter ya no era solo un gigante gaseoso. Era un mundo violento envuelto en una radiación tan potente que podía inutilizar las naves espaciales. Sin embargo, la Voyager sobrevivió lo suficiente para revelar campos magnéticos masivos, sistemas de anillos tenues e intensas ondas de plasma nunca antes observadas. Luego llegó Io. Se creía que era una luna helada y sin vida, pero resultó ser el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar. La Voyager captó evidencia de erupciones que expulsaron material fundido a cientos de kilómetros del espacio. En Saturno, las sorpresas continuaron. Los anillos no eran simples bandas, sino complejas estructuras entrelazadas, moldeadas por lunas ocultas y extraños huecos. Y luego estaba Titán. La Voyager reveló que la luna más grande de Saturno poseía una densa atmósfera, envuelta en una neblina anaranjada rica en química orgánica. Algunos científicos creen que Titán podría parecerse más a la Tierra primitiva que cualquier otro lugar del sistema solar. La Voyager no pudo ver a través de la neblina, pero dejó tras de sí una poderosa pista de que algo extraordinario se escondía bajo ella. Después de Saturno, los caminos de las sondas gemelas divergieron, y cada una continuó sola hacia lo desconocido. La Voyager 1 ajustó su curso y fijó su mirada en el espacio interestelar, mientras que la Voyager 2 continuó en una trayectoria mucho más larga hacia los gigantes de hielo exteriores. En enero de 1986, casi 2 años después de su plazo de misión original, la Voyager 2 llegó a Urano. Incluso hoy sigue siendo la única nave espacial que ha visitado este planeta distante a corta distancia. Lo que reveló fue inesperado y extraño. Urano no estaba vertical como la mayoría de los planetas, estaba inclinado casi por completo de lado, girando como si estuviera rodando por el espacio. Su campo magnético estaba distorsionado y desalineado, contradiciendo todo lo que los científicos habían predicho previamente. La Voyager 2 también identificó 10 lunas previamente desconocidas y detectó un sistema de anillos delgados y oscuros que eran tan tenues que eran casi invisibles. El viaje continuó hasta su destino planetario final. En 1989, la Voyager 2 llegó a Neptuno. En lugar de un mundo frío y sin vida, Neptuno resultó ser violentamente activo. Los vientos rugían a una velocidad superior a la del sonido, y enormes tormentas, algunas más grandes que la Tierra misma, azotaban el planeta. Al pasar la sonda por Tritón, la luna más grande de Neptuno, recopiló datos que cuestionaron décadas de suposiciones. La superficie de Tritón estaba cubierta de nitrógeno congelado, pero no era inerte. Los géiseres expulsaron nitrógeno a la tenue atmósfera, donde se congeló instantáneamente y cayó al suelo. La superficie de la Luna parecía relativamente joven, marcada por pocos cráteres de impacto, lo que indicaba procesos geológicos en curso bajo el hielo. Los descubrimientos en Urano y Neptuno no solo fueron revolucionarios, sino definitivos. Ninguna sonda espacial ha regresado desde entonces. Todo lo que la humanidad sabe sobre estos mundos distantes proviene de esos breves encuentros. Finalmente, los planetas desaparecieron. No había más destinos que visitar. La Voyager 1 había superado la órbita de Neptuno y continuó su camino hacia lo que parecía un espacio vacío. Pero ese vacío se convirtió en la parte más fascinante de toda la misión. El límite del sistema solar no es un borde afilado. Es irregular, inestable y mucho más extraño de lo que nadie imaginaba. Y antes de la Voyager, nadie lo había observado directamente. Ese límite se conoce como heliosfera. Puede imaginarse como una vasta burbuja invisible inflada por el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que fluyen hacia afuera desde el Sol. Este viento recorre inmensas distancias, pero finalmente colisiona con el medio interestelar, una mezcla dispersa de gas, polvo y campos magnéticos que llena el espacio entre las estrellas. Ese material retrocede, y la interacción forma el límite exterior de la influencia del Sol. La Voyager 1 se dirigía directamente hacia esa zona de colisión. Durante décadas, los científicos debatieron cómo sería esta frontera.
se desvanecería gradualmente o formaría una barrera nítida. La mayoría de las respuestas eran conjeturas, basadas principalmente en simulaciones más que en observaciones. Durante años, ni siquiera estaba claro cuándo, o si, la Voyager la cruzaría. Entonces, en 2012, los datos comenzaron a cambiar. La densidad del plasma aumentó repentinamente. Los campos magnéticos cambiaron de dirección. Las partículas provenientes del Sol se desvanecieron. Sin mucha fanfarria, la Voyager 1 cruzó el espacio interestelar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en abandonar el sistema solar. 6 años después, la Voyager le siguió, pero el misterio se agudizó. A pesar de salir del mismo sistema solar, las dos sondas no reportaron las mismas condiciones. La Voyager 1 encontró una región donde las partículas interestelares eran densas y estaban muy compactas, casi como si chocaran contra un muro sólido de energía. La Voyager 2, sin embargo, detectó algo completamente diferente. Encontró un vasto y extenso flujo de partículas que se extendía a más de 150 millones de kilómetros en el espacio. Una salida, dos experiencias radicalmente diferentes. Hubo otra sorpresa. La Voyager 2 aún contaba con un instrumento de la plasma en funcionamiento, y sus mediciones sorprendieron a los científicos. El plasma más allá de la heliosfera era mucho más caliente de lo esperado, alcanzando temperaturas de casi 30.000 grados. Sin embargo, debido a que las partículas eran tan dispersas, el calor no dañó la nave espacial. La Voyager se desplazó a través de él como un submarino. Se desplaza a través de una niebla cálida, en lugar de agua hirviendo. Ambas sondas espaciales también detectaron algo inesperado. El borde de la heliosfera no era liso ni simétrico. No era una capa perfecta que rodeara al Sol. En cambio, era arrugado e irregular. Los datos revelaron enormes pliegues en el espacio, que se extendían miles de millones de kilómetros. Estas distorsiones son causadas por ondas de energía solar, que empujan y tiran del límite, de forma similar a las mareas oceánicas que moldean una costa. Estos pliegues cambian con el tiempo. En algunas regiones, el borde del sistema solar incluso se desplazó hacia afuera, persiguiendo temporalmente a las sondas mientras intentaban escapar. Lo que se esperaba que fuera una travesía tranquila y vacía se convirtió en una transición turbulenta y caótica. Casi todos los modelos teóricos fallaron. La forma y el comportamiento del límite de nuestro sistema solar, que antes se creía bien comprendido, fueron completamente reescritos por dos naves espaciales envejecidas que se desplazaban solas hacia la oscuridad. El sistema solar no es una burbuja rígida e inmóvil. Es una estructura viva y distorsionada, en constante expansión y contracción al oponerse a la presión de la propia galaxia. Y cuanto más viajaban las sondas Voyager, más extraña se volvía esa realidad. Sin embargo, la Voyager nunca fue solo un instrumento científico. También se concibió como mensajera, mucho antes de cruzar la frontera del sistema solar. Antes de pasar por Saturno o deslizarse hacia el espacio interestelar, los ingenieros le colocaron algo inusual en su cuerpo. No era un detector ni una pieza de hardware, era un disco de oro de 30 centímetros montado discretamente en el armazón de la nave, como una firma que quedaría grabada. Esto no era ingeniería, era expresión, era un mensaje, no destinado a los humanos, sino a quien quiera o lo que fuera que algún día lo encontrara. La idea surgió de Carl Sagan, quien dirigió un pequeño equipo encargado de capturar la esencia de la Tierra. Solo tuvieron unos meses para decidir cómo representar a toda la humanidad en un solo disco. El resultado fue mucho más allá de la música y los saludos hablados. Incluía imágenes de ADN, el sonido de un corazón humano y un mapa simbólico que mostraba la ubicación de la Tierra en la galaxia, utilizando los púlsares como puntos de referencia cósmicos. Fue la mixtape definitiva de la humanidad, enviada de todos a nadie. Las probabilidades de que otra civilización se tope con un pequeño disco de metal flotando en el espacio infinito son casi inexistentes. Pero ese nunca fue el propósito. El disco trataba sobre significado, no sobre probabilidad. Era una silenciosa declaración de que estábamos aquí, de que podíamos pensar, comunicarnos y crear belleza. Incluso si nunca se descubre, continuará su viaje intacto durante millones de años, mucho después de que la Tierra desaparezca. No fue una transmisión, fue un susurro en el vacío. Justo ahora, mientras esto se observa, ambas Voyager siguen ahí fuera, siguen viajando por el espacio, siguen operativas y siguen enviando débiles mensajes a la Tierra a través de distancias inimaginables. Es fácil olvidar que estas naves espaciales construidas en la década de 1970 con tecnología más antigua que Internet están más lejos que cualquier cosa que la humanidad haya creado jamás. La Voyager 1 se encuentra ahora a más de 21.000 millones de kilómetros de la Yales. Tierra, a más de 24.000 millones de kilómetros del Sol.
La Voyager 2 no se queda atrás. Las distancias son tan vastas que incluso la luz tarda en seguirlas. Una orden enviada desde la Tierra tarda unas 22 horas en llegar a ellas y otras 22 horas para que llegue una respuesta. Con cada segundo que pasa, se adentran más en lo desconocido. No hay destino por delante ni posibilidad de vuelta atrás, solo un deslizamiento interminable hacia el silencio. Pero el silencio no significa inactividad. Los datos siguen llegando. Ahora llegan más lentamente y con menos frecuencia, pero continúan. Y esa transmisión continua tiene un costo. Las Voyager funcionan con generadores termoeléctricos de radioisótopos, fuentes de energía nuclear que convierten el calor de la desintegración radiactiva en electricidad. Como todo material radiactivo, ese combustible se debilita con el tiempo. Cada año se pierde un poco más de energía. Para mantener la misión con vida, la NASA ha tenido que tomar decisiones dolorosas. Los instrumentos se han apagado uno por uno para conservar la energía restante. Es una especie de triaje tecnológico. Apagar un calentador aquí, desactivar un sensor allá, solo para mantener los sistemas centrales con vida un poco más. Los ingenieros estiman que en algún momento de la década de 2030, la energía finalmente caerá por debajo de niveles utilizables. Los últimos instrumentos se apagarán, la antena dejará de transmitir y las Voyager quedarán en silencio. Sin embargo, antes de que eso suceda, las sondas ofrecen un último vistazo a lo desconocido. Incluso en su estado debilitado, están detectando fenómenos que los científicos nunca anticiparon. La Voyager 2 aún lleva un instrumento Delaware Plasma en funcionamiento, que proporciona nuevas mediciones de temperatura, densidad y movimiento en el medio interestelar. La Voyager 1, aunque carece de ese sensor, continúa proporcionando datos del campo magnético. Lo más inquietante de todo es que la Voyager 1 está detectando ondas de plasma, sutiles vibraciones en el gas entre las estrellas, un leve zumbido que llena el espacio profundo. En conjunto, los datos de ambas naves espaciales revelan algo crucial. El espacio no es uniforme. Debido a que las sondas entraron en regiones ligeramente diferentes del espacio interestelar, se encuentran con condiciones distintas. Cuando una detecta un cambio en la presión o los campos magnéticos y la otra no, se exponen estructuras ocultas dentro de la propia galaxia. Este es el capítulo final de la misión. Cuando los Voyager finalmente se apaguen, habrán recorrido más de 20,000 millones de kilómetros. Habrán observado más que cualquier máquina jamás construida. E incluso entonces el viaje no terminará realmente. Las leyes de la física lo garantizan. Sin fricción que las frene, las sondas continuarán navegando por el espacio durante miles, quizás millones de años. Se convertirán en reliquias silenciosas. Dos pequeñas naves metálicas que se desplazarán entre las estrellas, llevando discos de oro llenos de olas del océano, voces humanas y música desde la Tierra hacia lo que nos depara el futuro. Ya no son solo naves espaciales, son cápsulas del tiempo. Quizás algún día las encuentren, quizás nunca, pero ahora están ahí fuera y pertenecen al cosmos. Para cuando finalmente se callen, habrán llevado nuestra historia, nuestra biología y nuestro arte más lejos de lo que cualquier humano podría viajar jamás. Sin embargo, una última reflexión sigue inquietando a los ingenieros que estudian la misión. Todos los que analizaron las extrañas señales, observaron los bancos de memoria corruptos o cartografiaron el borde deformado del sistema solar, finalmente llegan a la misma pregunta inquietante. Las Voyager no parecieron deslizarse inadvertidas hacia el vacío. Los fallos repentinos, los datos dañados que tuvieron que reescribirse, el extraño límite reactivo en el borde de nuestro sistema solar, casi se siente como una respuesta, como si algo reaccionara cuando llegamos demasiado lejos, como si tocáramos a una puerta que desconocíamos que estaba allí. Los datos sugieren que algo pudo haber estado esperando, observando, y cuando nuestras pequeñas máquinas se acercaron lo suficiente, algo respondió. ¿Qué opinas? ¿El fallo fue solo radiación cósmica o una señal de algo más, moviéndose en la oscuridad? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando el universo con nosotros, suscríbete y activa las notificaciones. El cosmos está lleno de misterios, y esto es solo el comienzo. Gracias por vernos.